muy conocido, porque hay personas que a veces, o sea, que son nuevas, que están conociendo, escuchando el Evangelio, y entonces ven este libro, que a las personas a veces le da miedo. Aparte, es un libro importante. Pensándolo como libro, vemos la cantidad de escritura que hay, y es muy importante, y entonces se sienten como apocados a veces. Eh, pero hay un versículo que se ha llamado el Evangelio en un versículo, que es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, pero ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, no vaya a la perdición. Eso está diciendo. No está hablando de perder o encontrar, sino de la perdición. Que no vaya ahí. Es el deseo de Dios, sino que tenga vida eterna. Y eso es por la fe, como dice ahí. Es notable como el Señor le dice a Nicodemo, en ese pasaje, Juan 3, y pareciera que no le contesta la pregunta que le hace Nicodemo, ¿no? Sabemos que es venido de Dios y él le termina hablando de nacer de nuevo. Las personas piensan, el mundo piensa, que tiene que llegar a un cierto nivel de santidad o de obediencia o ser una buena persona de forma que Dios lo acepte. En el fondo hay algo de verdad en eso, porque Dios lo hizo al hombre limpio. No lo hizo pecador, no lo hizo apartado, no lo hizo así como está este mundo, como está el hombre hoy. No lo hizo así. Dios lo hizo un hombre perfecto. A tal punto que a Jesús mismo lo llama el postrer Adán. Fíjense. Y un hombre, una mujer, limpios, inocentes, en felicidad, en la presencia de Dios, hablando con Dios, en una vida común, en una vida ahí, compartiendo con Dios. Y vemos que este mundo está tan diferente. No es como Dios lo hizo. Y bueno, el hombre allí, en el Edén, desde el Edén, la historia cambió. Pero como Dios hizo ese hombre bueno, sin pecado, el hombre piensa hoy que tiene que ser así para estar en la presencia de Dios. Y en realidad es así. Es lo que es el deseo de Dios, que el hombre fuese sin pecado. Pero la historia siguió otro camino que conocemos por la palabra y conocemos viendo este mundo como es. Y no es ese. Es un mundo que se ha apartado completamente de Dios, un mundo que no valora la vida del otro, que no piensa en el otro, que no le importa, que tiene todos los vicios que conocemos y que murió el hombre espiritualmente siendo apartado desde el Edén y está muerto hoy. Solamente los vemos caminar, los vemos hablar y parece un contrasentido, una contradicción. Pero si habla, pero si siente, pero si llora, pero si dice que cree en Dios, un montón de cosas, pero está muerto. En lo espiritual está muerto. Eso choca en nuestra mente. No podemos verlo aparte. No se puede ver con los ojos, pero sí se puede ver con la palabra de Dios. Cuando miramos en la palabra de Dios, cuando atendemos a lo que Dios nos dice. Y ahí es donde realmente por la fe se nos alumbra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y podemos comprender por qué el mundo está así. No es por la circunstancia, no es que, y porque la sociedad somos todos. Y este mundo, la palabra caído, la verdad que es muy suave. ¿Mm? Se habla del hombre caído, claro que sí, es caído porque cayó en pecado, porque se apartó. Pero caído es la palabra quizás más suave que podemos usar o en la que podemos pensar. La palabra es muerto. Y con el fin que le espera al ser humano, que tampoco puede verse con los ojos, nosotros tampoco lo podemos ver, pero sí, de vuelta, lo podemos ver atendiendo a la palabra de Dios.
Allí vemos que hay, después de esta vida, un juicio y que hay un destino de felicidad y de eterno bien y un destino terrible. Un destino que ni nos gusta hablar, y claro que no nos va a gustar. ¿A quién puede gustarle aquel lugar? Pero el Señor se tomó el trabajo de explicarnos, de contarnos, de darnos una idea, ¿sí? Porque no puede describirse con palabras exactamente, pero de darnos una idea para que tengamos esa idea de lo que es aquel lugar terrible y justamente para que no vayamos ahí. Es el deseo tan grande de Dios y con tanto amor Dios no jamás quiere que el hombre vaya ahí, que se sacrificó por nosotros. Justo lo que hizo fue para que el hombre no vaya de ninguna manera a ese lugar. En definitiva, no tiene por qué ir ahí. Estando ya Cristo, habiéndose sacrificado, habiendo pagado aquel precio, ¿por qué el hombre tendría que ir a aquel lugar a pagar él mismo por sus pecados? No tiene por qué ser. Los que hemos comprendido qué nos esperaba, los que hemos comprendido nuestro estado, por qué nos sentíamos así, por qué vivíamos así, por qué estábamos en una nebulosa, en una tiniebla, que no comprendíamos lo espiritual, que no comprendíamos la Biblia, tal vez si la leímos antes de buscar a Dios, y hemos hecho caso. Vieron que los padres a veces le dicen a los hijos, haceme caso, cada vez se usa menos eso, pero es lo correcto. Haceme caso a lo que te digo. Mi mamá me decía, haceme caso, hace esto, hacelo así. Si hemos hecho caso, si hemos obedecido a lo que Dios nos dice, sin duda nos hemos arrepentido. Y podemos disfrutar hoy, no por teoría, sino porque Él obra en nosotros, obró en nosotros, el perdón, la paz, la limpieza, el gozo de haber estado muerto y hoy tener vida. La obra que hace no el hombre, que no la hacemos nosotros, que la hace su espíritu y solamente el otro consolador, el que no se fue, el que vino después de Cristo, dijo, va a venir otro como yo, igual va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Los que gozamos de ese perdón hoy, sabemos que fue así. ¿Por qué? Porque nos sentimos perdonados, porque nos sentimos una cosa distinta, nos sentimos somos otra cosa. Y ese es el obrar de Dios. Y ese obrar viene a todos los que atienden a ese versículo. Los que creen, que si no creen de la forma que Dios dice, no de cualquier forma, de la forma que Dios dice, tienen esa vida eterna. No van a la perdición. Y Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y en todo aquel que ha creído como Dios dice, lo sabe que es así, en su propia vida. Y gozamos de algo que quiero compartir en Efesios 2, en algo que vivimos, los que lo conocimos de verdad, quizá nos acostumbramos, quizá es algo cotidiano, ¿no? Como el orar, como el decir gracias a Dios, como el de recibir tantas bendiciones y la vida que tenemos, y no estamos tan conscientes, no estamos viviendo una fe a veces tan viva como la que podemos vivir. Porque la salvación es algo que se obró siempre, se obró cuando creímos, empezó, digamos, cuando creímos, pero cada día Dios está obrando y quiere estar obrando en nuestro corazón y que vayamos conociendo cada día un poco más. Efesios 2.1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Y cuál era la causa de esa muerte? Vuestros delitos y pecados. Eso no es liviano. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo en ese tiempo, en aquel tiempo, la corriente de este mundo,
y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora sigue operando, opera en los hijos de desobediencia, los que no han conocido al Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igual que cualquiera. Ahora, resalta acá y repite varias veces y lo sigue haciendo en otro tiempo. Es una frase que se repite, en otro tiempo. Ojalá estuviéramos en una absoluta pureza, en una absoluta inocencia, limpieza completa, sin fallas, sin defectos, sin debilidades, sin errores de ninguna clase, sin ninguna clase de pecado. Eso no es así. Ahora, lo que dice acá es que andábamos en otro tiempo y vivíamos en otro tiempo así, continuamente. Era nuestro obrar, nuestro pensamiento torcido, errado, sin encontrar la verdad de Dios, sin tener paz, gozo, perdón, sin tener una guía, sin saber, sin tener luz, sin tener a Cristo como nuestra luz, como nuestra vida. Una vida totalmente errada, una vida que, sin ser las terribles personas, no había realmente vida, sin amor. El afecto natural lo tienen muchas personas, el cariño, pero amor no. Eso no estaba en nosotros. Eso no está en el que no conoce a Dios. Puede estar la buena voluntad, puede estar, hay personas que son, yo admiro mucho, por ejemplo, los Médicos Sin Fronteras, lo he dicho otras veces. Admiro mucho realmente cómo esas personas hasta se ponen a riesgo, por riesgo de su propia vida, a ayudar a otros. Vemos personas que dan lo mejor de sí y a cambio de nada, y no conocen a Dios. Hay cosas buenas en el hombre, pero no hay vida, no hay verdadero amor, porque el amor, Dios es ese amor. Y el hombre que está muerto en delito y pecado no tiene eso. Puede tener buena voluntad, buenas intenciones, siempre encontramos gente que la que llamamos buena, dispuesta a ayudar, ya digo, a dar, pero no de esto que Dios nos da, esta vida. No existe. Y Dios enfatiza mucho, acá, Pablo, diciendo, ¿cuál es el asunto? A ver si me explico un poco mejor. Que si bien las personas tienen cosas buenas, hay personas dadivosas, hay personas que son capaces de hacer por otros, de rescatar a alguien, de ayudar en una inundación, de ser solidario y hacer buenas obras. Si bien hay personas así, pero tienen pecado. Y eso no quita el pecado. Lo bueno que tenga el hombre no va a quitar el pecado. La buena intención, la buena acción, la dádiva, el esfuerzo, el trabajo, el buen corazón humanamente, el afecto natural, el cariño, no quita el pecado. No lo saca. No hay manera. El hombre sigue estando muerto. Tiene esas buenas cosas, pero sigue estando muerto. No existe esa balanza que el hombre se figura en la cabeza y depende de si mis obras buenas o malas pesan más o pesan menos, entonces se va a decidir mi destino eterno. Dios no tiene esa balanza. Esa balanza la tiene la estatua con la que se representa la justicia en las casas no me sale la palabra, en los juzgados, pero nada más. Ahí está. Dios no tiene esa balanza, no existe. No hay tal cosa. Porque Él es Dios y no hombre. Nosotros tenemos esa escala, esa forma de ver, pero Dios no. El lugar de Dios, el cielo, es un lugar tan limpio, tan puro, tan inmaculado, tan perfecto como Él mismo.
Y jamás podríamos tener entrada nosotros, de ninguna manera, por cosa que hagamos o podamos dar. Nunca. Es más, en realidad, el hacer obras buenas, pretendiendo alcanzar el favor de Dios, pretendiendo que alcanzar, algunos lo hacen pensando y esperando que Dios lo escuche. Conozco personas que Dios escucha su oración, que Dios les tenga paciencia o misericordia y hacen algo o dan algo o se esfuerzan esperando eso. No existe eso, no hay tal cosa. Es solo la sangre de Cristo que puede limpiar, poderoso detergente, los pecados del hombre para dejarlo limpio, no a nuestra manera ni medida, a la medida de Él. Es maravilloso. Pero Dios quiera que además de asegurarnos de que esto sea así en nosotros, también podamos compartirle a otros para que lo hagan. Hay perdón en la sangre de Jesús, como reza el himno. Hay perdón para el que reconoce, para el arrepentido, para el que confía en ese Jesús. Hace poquito pasó la Pascua. Cada uno tiene su Cristo. Pasaban ahí con una estatua llevando a un supuesto Jesús. Para otros un extraterrestre, para otros un profeta. Y es igual que como cuando él estaba acá. Para uno es el sanador, para otros el profeta, para otros el maestro, para otro alguien desconocido. Pero ¿quién es él? El que pagó, el que llevó un castigo, el que pagó una cuenta tan grande que hubo que pagarla con sangre, con la misma vida. Y esa es la cuenta de nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que hoy podamos tener la opción del perdón por el arrepentimiento y fe y gozar de esto. Y si Él obró en nosotros, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y se cumple a causa de los pecados, delitos de pecado, dice, se produce un cambio en la persona. Si la persona no cambia, es que nada cambió. Parece tan sencillo, pero en el corazón del hombre, esto a veces es trabajoso de darse cuenta. Están las dudas, están los que dicen otros supuestos creyentes, está lo que leo y no entiendo, no es fácil, cuesta, pero Cristo es luz. Y Cristo obra un cambio, empieza un cambio. Él hace una cosa nueva porque nace de nuevo, como lo dice ahí, en Juan 3. Y el ser humano es quitado de aquel lugar, de aquella corriente de este mundo que anda. El hombre sin Cristo anda como le parece, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo las mismas cosas que todo, porque está muerto igual que todo. No puede hacer algo diferente. Pero Dios, cuando saca a alguien de ahí, lo saca, no sigue estando igual. Por ahí dice Proverbios y el Señor les ha acontecido lo del verdadero proverbio. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Claro, porque puedo tomar un cerdo, sacarlo, limpiarlo, lavarlo, peinarlo, no sé, perfumarlo y llevarlo hasta como una mascota. Pero cuando veo un charquito con mugre, con basura, con barro, él va a tirarse de vuelta ahí donde estuvo siempre. ¿Por qué? Porque sigue siendo igual. Sigue siendo igual, no pasó nada. Sigue siendo un cerdo. Eh, en cambio, el cristiano puede caer, lamentablemente va a caer y cae, se equivoca, nos equivocamos, pecamos, erramos, fallamos, un montón de cosas. Pero ya no estamos ahí, no estamos viviendo continuamente en eso. Nos sacó de ahí, fallamos. Hace poco, no hace poco, hace un par de años, ya casi, una señora con el hijo, ya mayorcito, 18 años, testigo de Jehová, fueron a casa. Y en esa charla, yo les pregunto, eh, pero dígame, porque a ella había hablado de su iglesia, lo que hacían, lo que creían, así básicamente, ¿no? Y le digo, pero dígame una cosa, porque el problema
No es que la luz aumentó, sí, desde luego que es un problema, pero no es tan grave, digamos, no es lo más. O la economía. El problema del mundo, el problema, es el pecado. Y entonces le pregunto, pero señora, ¿y ustedes con su fe, lo que creen ustedes, qué, qué solución le dan al pecado? Porque ellos le hablan de un montón de cosas, ¿no? Pero eso, y casi que no me entendía, yo le iba hablando, no le dije directamente el pecado, le fui diciendo los errores, las fallas, las cosas que se hacen mal, y por ahí le mencioné el pecado. Ah, vos decís la imperfección, me dice. Yo por dentro me agarraba la cabeza. ¿Imperfección? ¿Qué concepto? El hombre no es imperfecto. El cristiano es imperfecto. El hombre está muerto en delitos y pecados. No es imperfecto. No es que está todo bien y tiene una fallita. No, está todo contaminado, está todo fallado, está todo arruinado y perdido. Y no tiene jamás salvación. No hay nada que se pueda rescatar al ojo y a la vista de Dios. El cristiano, el que ha nacido nuevo, el que ha sido lavado con la sangre de Jesús, sí es imperfecto. Sí está lavado, regenerado, nacido de nuevo y tiene fallas, pero ya está comprado por la sangre de Jesús. El hombre no. El hombre está perdido completamente. El hombre vive ahí. Es su pensamiento el que siempre fue. Es su actuar el que siempre fue. Y nosotros hemos sido recuperados y nos ha dado la verdadera vida. Hemos nacido 2 veces. Y ahora sí tenemos vida. Y la prueba es que ya no vivimos igual que antes. Sí somos imperfectos, sí fallamos, pero ya no es nuestro diario caminar y pensar y hacer lo de toda la gente, lo que éramos antes. Esa es la prueba. No es el motivo de que el supuesto cristiano se salve por su impecabilidad, no. Es la prueba de que Dios obró. Cuando alguien nace, no decide nacer ni un día, ni si va a ser alto, o bajo, o gordo. Por ahí no estaría tan mal, ¿no? Porque nos haríamos capaz que diferente, pero no, no es una opción. El que nace es engendrado. Parece tan sencillo, pero nos cuesta entenderlo. El que nace es engendrado, no es el que engendra. Cuando nacimos de nuestros padres, fuimos engendrados. Cuando ellos quisieron, cuando les pareció, cuando se dio, cuando Dios permitió, y acá estamos. No decidimos nada nosotros. El que nace del nacimiento espiritual, el que engendra, es Dios. Y nosotros somos los engendrados. Él nos hizo nacer, como dice Santiago, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No nos hicimos nacer nosotros. Nosotros creímos cuando Él nos iluminó, pero el que nos hizo nacer espiritualmente es Él. Y esa vida, y Él nos dio una vida que no tiene fin. De esa vida somos los encargados de hacer que valga la pena, que sirva para algo, que no estemos haciendo bulto. Estoy hablando de palabras muy comunes, ¿no? No estamos ahí solamente. En el mundo, a veces se habla de que debemos ser, porque se espera que seamos hombres y mujeres de provecho. Bueno, en el Señor también es así. En el Señor sí que es así. No estamos ahí para ocupar un lugar, no solamente en la iglesia, un banco. Eso son 2 horas, el miércoles, 2 horas el domingo y ya está. Pero la semana tiene 7 días, no solamente en la iglesia, sino que en la vida. Dios no nos puso para que estemos ahí, como uno más, como uno que no pasa nada, que no se ve diferente, que no tiene amor, que no se interesa por otros. Y
Yo no sé, pero la verdad que pasan los años, a mí me pasa esto. Cuando escuchamos que la Biblia dice habla sobre la predicación del Evangelio, cada vez, con los años, si uno se acerca al Señor, va comprendiendo más cosas. Pero es como que supiera menos. Hoy, de mi parte, si tuviera que decir lo que significa predicar el Evangelio, no sé, pero son tantas cosas. Es la buena cara, es un Dios te bendiga, es si necesitas una ayuda, es toda la actitud de un hijo de Dios. Eso predica el Evangelio. Para que de alguna manera, y la palabra, desde luego, no vamos a menospreciar la palabra. La palabra, cuando es la palabra de Dios de verdad, esa palabra tiene poder, pero porque está en Dios. Es de Dios, no es de nosotros. Cuando nosotros creímos, todos los que creímos, no fue así. Fue algo que nos fue pasando. Es igual a un nacimiento humano. Hubo una gestación, hubo un proceso, se fue formando algo allí. Primero era sangre, unas poquitas células. Después se empezó a divisar una especie de cuerpo con una cabeza. Después creció más y más y más y más. Hasta que un día nace. No es así. A nosotros los que hemos creído, sabemos que nos pasó así. Llegó un proceso, fuimos por un camino, nos pasaron X cosas, pero llegó un momento en que realmente nacimos. Conocimos la luz, como aquel bebé que ve la luz por primera vez. Nos pasó, nos tiene que haber pasado, porque es fiel la palabra de Dios y fiel que lo dijo Jesús. En un momento vimos cuál era la verdad, comprendimos, se nos hizo la luz, de verdad, y la creímos y la tomamos y vimos un obrar en nosotros, algo que nos fue pasando, que no lo hicimos nosotros. Fue ese nacimiento que obra Dios, dándonos vida, limpiándonos, dándonos paz. Una paz que jamás conocimos, un amor que jamás conocimos, ni pensamos que íbamos a conocer, ni sabíamos cómo era. El perdón de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios. No sabíamos, ni nos imaginamos. Eso es el obrar de Dios. Porque lo otro, si fuera de otra manera, si fuera que yo entendía cómo era, yo sabía, lo que yo pensé así pasó, si fuera así, eso no sería de Dios. Eso no es de Dios. Sería mi propia mente. Cuando Dios hace, es como lo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ni nadie se le ocurrió, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es el obrar de Dios. No es humano, es divino. Y esa vida que Él nos dio debe fructificar. Acá nos muestra de dónde nos sacó y esa vida está en nosotros. Debe multiplicarse, debe crecer en nosotros, debe propagarse, contarse, mostrarse a otros. Y de luego, para empezar, debemos vivirla. Es una vida que debemos vivirla. Y esa vida no es el domingo o el miércoles, o de a rato. Y ya digo, el cristiano es imperfecto. Peca, falla, se equivoca. Eso no quiere decir que no sea del Señor, pero esa vida es más fuerte. Ese amor es más fuerte. El amor con que Dios nos ama es más fuerte que la culpa que me pueda pesar. La sangre de Jesús es tan poderosa, tan vigente para limpiar mis pecados, más allá de lo que yo entiendo. Y lo hace día a día. Esa es la manera de que podamos seguir en una comunión, confesando, Dios perdonándonos y perfeccionando nuestro corazón que viene de allá. No viene perfecto, como Dios lo hizo en el principio, en el Edén. Viene de allá y tiene que acomodarse. Los pensamientos tienen que corregirse. No, porque yo soy así, no. Sí, vos sos así, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios hizo una nueva criatura. Ahora mi mente debe corregirse. Y para eso, y bueno, debemos ser dóciles.
debemos ser mansos, debemos decir, bueno, dejar el orgullo de lado, dejar el yo soy así de lado. ¿Para qué? Y bueno, justamente para que logre y esa vida se pueda ir bien. Y seguiremos siendo imperfectos, seguiremos fallando. Desde luego, nos va a pasar. Pero esa vida debe seguir mostrándose y debemos vivirla. Y eso es 24/7, como dicen. Es motivo de gratitud a Dios. No es un cuento ni nada, pero es una, una fábula porque en realidad es eso, ¿no? Contando de que había dos ángeles y había un ángel triste y un ángel muy alegre. Y el ángel alegre estaba muy contento porque llevaba muchas oraciones a Dios. Es una fábula, ya lo digo. Y el otro estaba triste, pero también llevaba muchas oraciones. Entonces el alegre le pregunta al triste, ¿por qué estás triste? Y estoy triste porque todos son pedidos a Dios. Todos son pedidos. ¿Y vos por qué estás tan alegre? Perdón. Estoy triste porque todas son, sí, pedidos, pedidos. Y el triste le pregunta al alegre, ¿y vos por qué estás tan alegre? Me confundo. El alegre era porque llevaba muchos pedidos y el triste era porque llevaba pocos agradecimientos. Así era. Es una fábula, ¿no? No vamos a hacer, no es que ocurre así. Y es que muchas veces es que tenemos, si cuando oramos tenemos 10, 20 pedidos, pero agradecimientos, ¿cuántos tenemos? Tenemos poquito. Y nos olvidamos que nos dio vida a nosotros. Nos olvidamos de toda esta bendición. Cuando oramos, y aún como iglesia, y aún cuando lo hacemos nosotros, muchas veces nuestras oraciones son, ay Dios, te pido tal cosa, así arrancamos. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios en primer lugar, la alabanza a Dios en primer lugar, el agradecimiento a Dios. ¿Y cómo nos dice Efesios que cuando tenemos problemas, que tenemos que hacer? Pidan, pero con acción de gracias. Y eso acomoda nuestro corazón, nuestros pensamientos. Cuando vemos las bendiciones que tenemos y vemos que lo que nos falta es muy poquito, casi incomparable de tan poquito que es a la par de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Vida, a nosotros que estábamos muertos. Así sea nuestra gratitud y como dice en otra parte también, sobre todo tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. El servicio del cristiano es por la gratitud de lo que ha recibido. Todo lo contrario del religioso que hace para ganar, para alcanzar, para conformar a Dios, para conformar su conciencia, para pensar que haciendo, dando, yendo, puede conformar a Dios o equilibrar ciertas cosas. No, eso es el hombre. El cristiano, para que sirva a Dios, debe buscar en sus raíces, en lo que Dios le ha dado, nos ha dado vida. Y otros la necesitan. Ya ahí tenemos una tarea grande que sabemos. De que conozcan el Evangelio y Dios obrará. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres grande, tu misericordia es grande sobre nosotros, tu bondad, tu perdón, tu limpieza. Nos has dejado, Señor, nos has vuelto espiritualmente a aquel lugar de donde caímos y nos has puesto en lugares celestiales en Cristo. Gracias, Señor. ¿Qué pudiéramos ganar o hacer nosotros para semejante honor y lugar? Imposible, Señor. Gracias porque nos has hecho comprender que era imposible, que estábamos muertos en delitos y pecados, que así está todo hombre desde el nacimiento. Y nos llevaste, nos mostraste la luz que es Cristo. Y nos mostraste que el verdadero Jesús es el que estaba pagando mi maldad y pecado en la cruz, el que estaba pagando por mi vida con la suya, dando su sangre. Y me hiciste comprender
que aquella sangre podía limpiarme de pecado y de maldad para siempre. Que la confesión, que el arrepentimiento y la fe en el verdadero Jesús tiene como tu respuesta el perdón, la limpieza, y pusiste vida en nosotros, y nos diste vida, aun cuando estábamos muertos, a causa de nuestro delito y pecados, pero hoy vivimos a causa de Cristo, a causa de su obra, de que Él pagó por nosotros, y hoy gozamos de perdón, de vida y de eterno bien, porque nos espera después de esta vida, una vida aún mucho mejor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra con la cual lo afirmas, lo confirmas y nos confirmas en nuestros corazones con esta verdad, Señor. Gracias. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Tus palabras son fieles y verdaderas, como dice Apocalipsis. Y gozamos, Señor, ya de esa vida. Gracias, Padre. Ayúdanos a que podamos tener vista, ojos espirituales de amor, para ver a otros, a tantos, la gran mayoría, que no la tienen. Gracias, Señor. Llévanos, Señor. Condúcenos. Gracias por Cristo, Padre. Te alabamos por Él, por amarnos de aquella forma tan grande. En su nombre, Señor. Amén. Amén.